Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago. A continuación vamos a dar resolución al segundo ejercicio correspondiente a la sección 4.4 y final, en donde empleamos el método de análisis de mallas y nodos en dichos circuitos. Aquí tenemos el segundo ejercicio correspondiente a la sección 4.4, en donde empleamos análisis de nodos y mallas para el siguiente circuito, en donde el ejercicio nos pregunta acerca de dos incógnitas. Una de ellas es el voltaje que se manifiesta a través de una resistencia de un total de 2 kΩ y el valor de una fuente de corriente dependiente, fuente de alimentación dependiente que conste de la multiplicación de 4 unidades con respecto a VA. Y bien, también nos pide encontrar el valor de cada flujo de corriente que fluye a través de cada una de las mallas del circuito. Y bien, procedemos con aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para analizar la primera y la segunda malla. Comenzando en orden, tenemos que interpretar en la primera malla a 6 unidades negativas de volt que suman a 1000 unidades de resistencia que multiplican al flujo de corriente número 1, lo cual suma a 2000 unidades que multiplican a la diferencia del flujo de corriente número 1 y al flujo de corriente número 2. Eso nos otorga a un valor total de 0. Y una vez que simplificamos los términos correspondientes a cada flujo de corriente, tenemos a 3000 unidades que multiplican el flujo de corriente número 1, que resta a 2000 unidades que corresponden al flujo de corriente número 2, lo cual nos otorga un total de 6 unidades de volt. Una vez que encuentre mi primera ecuación, la cual es correspondiente al análisis de la primera malla, procedo a aplicar la misma ley en la segunda malla, donde se puede interpretar a 2000 unidades que multiplican a la diferencia entre los flujos de corriente número 2 y número 1, lo cual suma a 3000 unidades que multiplican al flujo de corriente número 2, y que finalmente suma a la multiplicación de 4 unidades por la incógnita BA. Todo esto es igual a 0. Un dato o detalle que debemos tener en cuenta acerca de la incógnita BA es que esta es igual al valor de resistencia en el que esta se manifiesta, que consta de 2000 unidades y que multiplica a la diferencia de los flujos de corriente número 1 y número 2, debido a que ese se encuentra en relación a las dos mallas. Viendo el análisis de la segunda malla, debemos simplificar a los términos que se nos otorgaron al momento de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla número 2, con lo cual finalmente tenemos a 6000 unidades de resistencia que multiplican al flujo de corriente número 1 y que restan a 3000 unidades correspondientes al flujo de corriente número 2, lo cual se iguala a 0 unidades. Y bien, es aquí donde empleamos, ya sea por medio del cálculo manual, empleando el método de sustitución, reducción o igualación de dos ecuaciones lineales, o bien ingresando a estas dos ecuaciones en una calculadora que pueda resolver dichas incógnitas. Es aquí donde se nos otorga un valor correspondiente de 6 unidades de miliampere negativas para el flujo de corriente número 1 y un valor total de 12 unidades negativas de miliampere correspondientes al flujo de corriente de la malla número 2. Una vez que conseguimos influir a estos flujos de corriente negativos, o más bien que corren en sentido antihorario en ambas mallas, procedemos a multiplicar a dichos valores por los valores de resistencia que se ubican en las mismas mallas. Es decir, en contra del sentido de las manecillas del reloj, fluyen 6 unidades de miliampere, lo cual multiplica a 1000 unidades de resistencia. Esto nos otorgaría un total de 6 unidades negativas de volt que se manifiestan a través de la misma resistencia. Este flujo de corriente sería influyente para la resistencia de 2000 unidades de ohm, el cual debe manifestar a la incógnita BA. BA constaría de la multiplicación de las 6 unidades de miliampere por 2000 unidades de resistencia. Eso nos otorgaría a un total de 2 unidades de volt que se manifiestan en la misma resistencia. Para el caso de la segunda malla, multiplicamos a un total de 2 unidades de miliampere que fluyen en contrarreloj y que multiplican a 3000 unidades de resistencia. Eso nos otorgaría un valor negativo de 36 unidades de volt que se manifiestan en esta resistencia. Hecho esto, logro captar el valor de voltaje correspondiente a la incógnita BA. Y recordemos que tenemos una fuente de alimentación dependiente, la cual consta de la multiplicación de 4 unidades con respecto a la incógnita BA. Multiplicando a 4 unidades y a 12 volts se nos otorgan a 48 unidades de volt. Es aquí donde concluimos con el primer método de resolución para ese circuito. Ahora procedemos en aplicar leyes de corriente de Kirchhoff para su resolución. Empezando con el segundo método de resolución y aplicado al mismo circuito, debemos añadir una referencia al mismo diagrama y a su vez asignar dos flujos de corriente asignados en cada malla, es decir, no importa la orientación de estos mismos. Y es aquí donde procedemos en aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para analizar el nodo de voltaje nombrado BA, en donde se interconectan la mayoría de los elementos resistivos, o más bien todos los elementos resistivos. Bien, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo BA, en base a los flujos de corriente que nosotros asignamos, debemos interpretar
a un flujo de corriente que parte desde la fuente de alimentación de 6 volts, lo cual resta, o más bien difiere potencialmente, del voltaje suministrado en el nodo BA, que divide a 1000 unidades de resistencia que se encuentran en su trayecto. Esto suma a 0 unidades que provienen de la referencia que añadimos al diagrama, lo cual resta al voltaje suministrado en el nodo BA, que se divide con 2000 unidades de resistencia que se encuentran en su trayecto, sumando a un tercer flujo de corriente. Este último flujo de corriente parte desde la multiplicación de 4 unidades con respecto a la incógnita BA, diferenciando potencialmente del nodo de voltaje BA, lo cual divide a un total de 3000 unidades de resistencia para otorgarnos finalmente a 0 unidades. Lo que sigue es eliminar los denominadores que le corresponden a cada fórmula que interpreta cada uno de los flujos de corriente. Para ello debemos multiplicar a los tres flujos de corriente por 6000 unidades, en donde se nos otorga una simplicidad de 36 unidades de volt que restan a 6 unidades correspondientes al voltaje de BA, que restan a 3 unidades correspondientes al voltaje de BA, sumando finalmente a 6 unidades correspondientes al voltaje BA. Esto es igual a 0. Y bien, simplificando términos tenemos a 3 unidades negativas para el nodo de voltaje BA, lo cual suma a 36 unidades de voltaje. Esto se iguala a 0. Y despejando a las 3 unidades correspondientes al nodo de voltaje BA, este procede a igualarse a 36 unidades de volt. Y despejando únicamente el término de BA, dicho término se igualaría con 36 tercios de unidad de volt, lo cual se iguala a un total de 12 unidades enteras de volt. Lo que seguiría es interpretar al voltaje correspondiente a cada uno de los tres nodos en el siguiente diagrama, el cual consta del mismo circuito original, donde tenemos al nodo de voltaje BA, que consta de 12 unidades de volt, mientras que tenemos al tercer nodo de voltaje que consta de la multiplicación de 4 unidades con respecto a la incógnita BA, la cual consta de 12 voltios y multiplicando 4 unidades con 12 voltios se otorgan a 48 unidades de volt. Y no olvidemos al primer nodo de voltaje, el cual consta de considerar a la terminal positiva de la fuente de alimentación y a su misma unidad de alimentación, lo cual consta un total de 6 unidades de volt. Aquí procedemos a diferenciar potencialmente entre las resistencias que se encuentran conectadas entre los nodos de voltaje. Para el caso de la resistencia de 1000 unidades de ohm, se encuentra una diferencia potencial de 6 unidades de volt, las cuales sumarán al primer nodo de voltaje para otorgarnos a un total de 12 unidades de volt que corresponden al segundo nodo de voltaje nombrado BA. Y bien, ejercemos la misma comparación con respecto a la resistencia de 3000 unidades de ohm, en donde por un lado tenemos al segundo nodo de voltaje que corresponde a 12 unidades de volt y al tercer nodo de voltaje al que le corresponden 48 unidades de volt. De aquí se encuentra una diferencia de 36 unidades de volt, sumando 36 unidades de volt con respecto a partir del segundo nodo de voltaje, encontramos al mismo valor correspondiente al del tercer nodo de voltaje. Una vez encontrados los voltajes manifestantes en las resistencias, procedemos en aplicar la ley de Ohm para encontrar al flujo de corriente correspondiente a cada uno de ellos, dividiendo 6 unidades de volt entre 1000 unidades de resistencia, tenemos a 6 unidades de miliampere que fluyen en contra de las manecillas de reloj, mientras que para la segunda resistencia tenemos a 36 unidades de volt que dividen a 3000 unidades de ohm, lo cual me otorga a 12 unidades de miliampere que fluyen en contra de las manecillas de reloj. Y recordemos que considero esta orientación para el flujo de corriente debido a que el flujo de corriente siempre se destina a la polaridad negativa de una caída de voltaje.